El fuego y las rosas de Per Semper 73, capítulo 11. Luces y sombras del jazz. Nada se parece tanto a la inocencia como la imprudencia. Oscar Wilde. Terence había dado un largo paseo en los jardines que bordeaban el Hudson a lo largo de la calle 58 antes de recuperarse completamente de aquella impactante tarde, y había decidido ir al teatro para repasar un poco el guión. Podría incluso quedarse a dormir ahí. No tenía ganas de ir a casa y tampoco de cenar con Susana. Sentado sobre el escritorio, había encendido solo una pequeña lámpara para permanecer en penumbra. Su mirada vagó por unos minutos sobre el plano horizontal del cual destacaban la carta que acababa de recibir de Steer invitándolo a Lakewood para finales de julio, a la cual no faltaría por nada en el mundo, las flores enviadas por Erwin Brother después de su asignación como Otelo y la larga pila de diarios que lo habían atacado sin piedad. Después, en silencio, había comenzado a actuar. Habían pasado solo pocos minutos cuando una voz que conocía bastante bien irrumpió vigorosamente la habitación. ¿Puedo interrumpir su concentración para pedirle un autógrafo, Otelo? ¿O corro el riesgo de recibir un puñetazo en la nariz, visto los últimos acontecimientos? Al escuchar aquel inconfundible timbre impertinente, el primer actor se puso de pie entusiasmado. ¡Scotty! ¡No lo puedo creer! ¿Cuándo regresaste? El joven de aire goliardesca que se asomaba a la puerta de su camerino tenía un aspecto radiante. He llegado la semana pasada, Terence. Scribner ha decidido finalmente publicarme a este lado del paraíso, y en unos cuantos días en el Astor será la presentación de mi querido amigo que actuará por la enésima vez como protagonista. Gracias por haberlo recordado. ¿En verdad te publicarán el libro? Entonces, lo conseguiste, viejo mío. Te lo había dicho que te convertirías en el más grande escritor americano, antes o después. ¡Hey! No te anticipes a los tiempos. Por ahora eres tú la estrella del grupo, le decía Scott, dándole una buena palmada en el hombro. Yo aún no veo ni un centésimo de aquel tacaño, pero esta noche tengo la intención de festejar. He ofrecido a los chicos de beber y después pasamos al maratón. Vine a recogerte a la fuerza. Nos esperan en donde Josh. Herbert me ha dicho que ya ni siquiera se acuerda de tu rostro. ¡Oh, los chicos! ¡Claro! Se disculpó Terence llevando su mano a la cabeza. Es un siglo que no los veo. Han sucedido tantas cosas en los últimos tiempos. Espera que me cambio para salir. Tengo ropa limpia en el armario. Después de algunos minutos, salió del baño ajustándose el cuello almidonado de la camisa blanca y cerrando rápidamente el gilet sobre el amplio y bien definido tórax. Se detuvo solo un momento delante del espejo mientras se ponía la chaqueta y se peinaba su fluida cabellera ligeramente húmeda que había cortado el día anterior hasta la base del cuello. El resultado le pareció completamente satisfactorio. Mirando compasivamente en el espejo el reflejo de su amigo, en perfecto dandy style, dejó escapar una exclamación de agridulce complacencia. «¡Podemos irnos ahora, hermosos y malditos, a la conquista de nuestro rincón de la perdición!» Scotty lo observó pensativo, repitiendo sus palabras como si le hubiera llegado una inspiración. «Hermosos y malditos, sí». Sería un gran título para un libro. Nada mal, Terence, en verdad. ¿Una vez más me arrebatas mi talento como escritor, Scotty? Así es, y sin ninguna vergüenza, le respondió riendo con su clásica risa franca que lo hacía más que nunca hijo del profundo y esquivo Minnesota. Eres tú quien ha decidido no publicar tus poesías, Terence. Te lo reprocharé siempre y te citaré cada vez que quiera en mis escritos. Así aprenderás a valorizar tu capacidad. Más bien, estaba casi pensando en asignar algunos de tus rasgos en un personaje que se pasea en mi cabeza, enamorado perdidamente de un sueño. Terminarás trayéndome buena suerte, en verdad, escritor reprimido. Bueno, Scotty, es justamente por esto que soy más escritor que tú.
porque puedo permitirme de no publicar lo que creo sin someterme a las rabietas y censuras de las editoriales. Mi talento no tiene bridas como el tuyo, y además, así no deberás preocuparte que te robe la escena. Me siento demasiado actor para dedicarme en cuerpo y alma a la escritura. Tal vez en un futuro. Tú, como siempre, no tienes la lengua afilada, ¿eh? Me pregunto todavía cómo puedo soportar tu amistad. Sincera, anticipó Terence, sonriéndole con benevolencia. Ya, sincera, como solo las bofetadas en pleno rostro lo saben ser. Como sea, en el fondo tienes razón. Empiezo a no soportar más mi doble alma creativa. Si pienso que los dólares que tengo en mi bolsillo vienen de aquellas muchachillas caprichosas que compran en grandes cantidades las revistas brillantes para devorar mis historias, mientras que mis grandes obras deben fatigar por meses y meses una prensa decente, siento tanta rabia, me parece que ella ha aprendido a escribir con 2 manos. Tal vez el tiempo de los compromisos está terminando para ti, Scotty. Te lo mereces, le respondió Terence, esta vez serio, acompañándolo a la puerta. Cansado, apagó la luz de su camerino mientras empezaba a encenderse, como consolación, su noche de excesos. Cuando llegaron a la calle, Scott se ofreció a llevarlo en su auto. Aquí está mi nuevo y radiante Spider. He gastado todo el anticipo de Scribner para tenerlo. Pero qué estúpido, mitad irlandés. Y si Scribner se arrepiente, tarde o temprano te quedarás sin calzoncillos si no estás atento. Terence, tu maldita prudencia inglesa no te abandona jamás. Tanto sé que terminaré mi existir pobre y olvidado. Por lo tanto, vale la pena vivir mientras exista esta jodida riqueza que ha bastardizado América. Y además, si quisiera pedir la mano de Zelda, no pretenderás que me presente en un autobús. ¿Zelda? ¿Aún está en tus pensamientos aquella bella corazón de hierro? Siempre, y solo ella, Terence. Y ahora que la fortuna parece sonreírme, sucederá, ya verás. Terence lo miró estupefacto. Pero, ¿aún con ella? Aquella chica te ha casi destruido y tú todavía esperas casarte con ella. ¿No te acuerdas cómo te embriagaste como para dar asco por 3 semanas después que te plantó porque estaba sin un céntimo para ponerle un anillo en su dedo? He tenido que sacarte a fuerzas de aquel hoyo en el que te estabas compadeciendo. A veces, Terence, es más difícil privarse de un dolor que de un placer. Zelda es mi opio rubio. Pero, dime, ¿acaso tú te has olvidado de tu musa inspiradora, tu perfecta e inalcanzable Candy, ricitos de oro? Por lo que he leído en los periódicos, pareciera que es así, pero algo me dice que me equivoco. Él bajó la mirada, admitiendo la verdad con tristeza. No, Scotty, tienes razón. Ella está siempre ahí. La he vuelto a ver recientemente a causa de una serie de circunstancias absurdas. No imaginaba que habría sentido tanta emoción perturbadora al encontrarla de nuevo. No podré jamás olvidarla. ¿Lo ves? De los dos, ¿quién es el más loco según tú? Al menos Zelda y yo nos hemos amado a nuestra manera. Candy jamás ha sido tuya. El actor miró a su amigo con un destello de fervor y obstinación. Scotty, yo sé de ser un loco visionario, pero ¿has sentido cuando conoces a una mujer y sientes que ha sido destinada a ti por algún designio superior? Si está escrito en alguna parte que yo un día deba encontrar un sentido a este mi existir insípido, estoy seguro que lo encontraré en aquel océano sin confines de maravillosas pecas. Tengo una extraña sensación que no logro explicarme. Es verdad, ella ahora parece estar enamorada de otro, pero estoy seguro que no le he sido nunca indiferente. Esta vez haré todo para conquistarla, aunque si nuestros encuentros actualmente parecen batallas abiertas cara a cara.
Buena batalla entonces. Yo lo decía para evitar que te hagan daño. Yo también me preocupo por ti. Por ahora basta, Scott. No pensemos más por esta noche. Los dos siempre hemos buscado las batallas más difíciles. No estamos hechos para las cuestiones sencillas. Mientras partían, no se dieron cuenta que eran observados atentamente desde una pequeña ventana del Teatro Astor. Susana conocía el tipo de noches en la que Terrence y su grupo de amigos artistas amaba frecuentar. Sabía que habría incluso mujeres y que probablemente no pasaría la noche solo. Con nerviosismo se aferró a las cortinas de su camerino, obligándose a mantener la calma para no ceder al llanto. ¿Por cuánto tiempo aún deberé aceptar esto, Terrence? Yo quiero tenerte solo para mí. Pero aquel día llegará, estoy segura, murmuró en voz baja, deseando que en el último momento él se bajara del auto y cruzara su amarga mirada. El Cadillac blanco tipo 53 se precipitó hacia la calle 44, derecho al humo gris del club nocturno de Soho. Una a una pasaban en reseña todas las insignias de los teatros principales de Broadway, el cartel luminoso con las bailarinas del musical Foster, la cegante intermitencia de las estrellas verdes del Music Hall. Todas parecían reverenciarlos con una sonrisa complaciente mientras pasaban. La velocidad sostenida hacía que aquellas luces y aquellos sonidos los envolvieran en un limbo indefinido, irresistiblemente acogedor. Los dos amigos respiraron prepotentemente aquella atmósfera que los invitaba a osar, dejándose acariciar la frente por el viento persuasivo de la noche fresca que apenas empezaba. El mundo parecía someterse a sus pies, aplastado por la energía irreverente de su brillante y desafiante juventud. Aparcaron a pocas cuadras de la dirección que iban, para caminar y charlar un poco antes de perder la privacidad. Había sido siempre fácil dialogar entre sí, aunque ambos jactaban de un carácter cerrado y refractario a la cordialidad más frívola. Terrence aún recordaba claramente cómo y cuándo se habían conocido en un local de mala reputación en la 8ª calle. El Carpenter era uno de aquellos lugares en el cual para entrar se tenía que ser reconocido por una mirilla. Solo así eran admitidos a las mesas, donde fluían sin restricciones ríos de óptimo whisky y de cualquier otra bebida con el perfume de la prohibición. Él acababa de llegar a Nueva York y no tenía ni un centésimo en el bolsillo. Había gastado casi todo el dinero que había traído de Inglaterra para garantizarse una existencia digna hasta que hubiera encontrado su primer trabajo como actor. Pero Broadway no era aquella madre tierna y hospitalaria que había imaginado. En los primeros meses, las compañías que había contactado se habían negado en tomar en consideración a un absoluto principiante carente de formación. Ni siquiera una pequeña oportunidad en las audiciones para demostrar que su talento había sido ya autodisciplinado durante años de meticulosos ejercicios en Londres. Era algo que lo hacía enfurecer, así que tuvo que conformarse con pequeños trabajos mal pagados en espera de aquella gran oportunidad que tardaba en llegar. Recordaba que aquella noche solo quería embriagarse y no pensar. No podría jamás regresar o pedir dinero a su padre, y ni pensar pedir ayuda a su madre, a quien no había recibido de nuevo a su lado. Había empezado a beber de todo, cuando había encontrado sentado delante de él a aquel joven igual de borracho, el que parecía ser hijo de buena familia. Otro personaje discordante en aquel lugar de mala muerte, que había equivocado mesa cuando regresaba del balcón. Fue así que se conocieron perfectamente. Había comenzado a hablar sobre los misterios de la vida y del libertinaje moral de la sociedad, de política, filosofía y arte. Él se había dejado conquistar por su agradable charla y de su inteligente ironía, y lo siguió en sus discursos utópicos.
Solo hasta el fin de su delirante conversación, bajo los efectos del alcohol, llegaron las presentaciones. ¡Oh! Olvidaba decirte mi nombre. ¡Qué tonto! Recuérdalo, porque un día la gente no reirá. Yo no seré un leal perdedor y noble como mi padre. Encantado de conocerte, le había dicho, estrechándole su mano con fuerza, después de haber bebido otro medio vaso de Vermont. Soy Scott, Francis Scott Fitzgerald, y un día seré recordado como el escritor de La Noche del Alma. A Terence le pareció simpática aquella presentación. Jamás le había sucedido encontrar a alguien que escupiera en el rostro todas las convicciones con tanta fluidez. Yo soy Terence Graham, alguna vez Granchester, le había respondido tambaleándose totalmente ebrio. Y soy solo un buscador de estrellas. ¿Solo? Diría que en eso está el secreto de la vida, Terence. Tienes razón. Todos nosotros corremos y nos obsesionamos solo y únicamente en la búsqueda de una estrella en lo alto de nuestros cielos. Al final de aquel raro encuentro, ambos eran incapaces de caminar entre las mesas del Carpenter. Los dos se apoyaron para salir recitando poesías en voz alta y riendo de las cosas más insulsas que habían hecho. No supieron cómo explicarse, pero llegaron hasta la fuente de St. James, donde hundieron sus cabezas en el agua para recobrar un destello de lucidez que les permitiera recordar la dirección de sus casas. Hay un puesto vacante en la agencia publicitaria donde apenas me han dado trabajo, le decía Scott cuando se despedía. No es la gran cosa, pero desde que regresé con la cola entre las patas de Princeton, me permite llegar hasta fin de mes sin sufrir hambre, hasta que no empiecen a publicar mis escritos. Si quieres, mañana te llevo conmigo. Seguramente será mucho mejor que tu trabajo insignificante en la biblioteca. Te lo agradezco, Scott. Iré contigo, pero mañana debo ir a la compañía Stratford para solicitar una audición. Tal vez, mirando más en alto, encuentre a alguien que demuestre una mente más abierta. Haces muy bien. La compañía Stratford es excelente y Robert Hathaway tiene fama de ser agradable. Verás que alguien te abrirá las puertas ahí, estoy seguro. Se despidieron así, quedando para la noche siguiente. Scott le había dicho que le gustaría presentarle a alguno de sus amigos, fieles compañeros de sueños, rabia y miseria, como sarcásticamente los había definido. Así fue que inició la historia de aquella banda de desafortunados escritores que alguien, allende el mar, se divertía en llamar jóvenes perdidos. «Espera, Terence, vamos por esta calle», exclamó de repente Scotty, deteniéndose precipitadamente. «Está llegando la guardia montada. Creo que ha sucedido algo». Desde el fondo de la calle se percibía, de hecho, una multitud que gritaba junto al estruendo de sus bastones y abucheos violentos. «Te apuesto que están controlando otra revuelta de trabajadores que intentan ponerse en huelga». Terence comentó lacónico su comentario. Desde que se firmó la armistía para estas calles de Nueva York, no hay más paz. Pero Heyland y Wilson no dan tanta importancia a las huelgas. La gente no puede más con estos precios que aumentan vertiginosamente día con día, con el miserable sueldo que tienen. Y lo único que saben hacer es callar la protesta respondiendo violencia con violencia. Creen que el esparpajo socialista se aleja alzando la voz y disparando en medio del caos. Esta es una política miope. Poner una mordaza al descontento del pueblo termina por crear consentimiento en torno a la demencia subversiva de quien provoca estas bombas de tiempo contra los pobres desafortunados, víctimas de las víctimas. El odio siembra solo odio y la violencia es siempre el atajo más simple cuando se vive en la incomodidad. Pero ¿cómo podrían darse cuenta de ello? Amigo, la guerra ha hecho de América más insegura y más cínica. Manhattan se deleita y Harlem recibe las patadas y protesta.
Todo es lícito para quien tiene el cetro del poder, mientras que el enemigo mantenga sus manos lejos de nuestro enfermizo capitalismo. Todo está podrido, incluso los subsidios de indigencia. La mano buena de la riqueza que cierra las bocas y aturde las ideas con un pedazo de pan me dan más miedo que aquellas que te golpean a bastonazos. Terence reconoció entre la multitud de policías la figura delgada y fuera de lugar de Rick Meyer, el provocativo fotógrafo del New York Post, quien había sido uno que apoyaba al margen las teorías de Marx y Spengler sobre la lucha social. «Scott, pero ¿qué aquel con esas esposas no es Ricky? ¡Maldición, se lo están llevando!». Por impulso se precipitó para verificar lo que estaba sucediendo, pero Scott lo detuvo bruscamente, obligándolo a permanecer con la espalda al muro para que no los notaran. «¿Pero qué pretendes hacer, Terence? Aquellos no perdonan a nadie. Corres el riesgo de ser involucrado también tú. Ricky siempre ha sido un exaltado. Seguramente habrá hecho una de las suyas. Pero no podemos permitir que lo arresten así, golpeándolo como si fuera un animal». «No creo que aquellos nos reciban con la alfombra roja si intervenimos en estos momentos. Pagaremos mañana su fianza, si de algo sirve. Vámonos antes de que esto degenere». Diciendo esto, el escritor dirigió los pasos de su amigo entre las escaleras de un edificio cercano, tomándolo del brazo mientras él continuaba a observar con irritación el corazón del tumulto. El arma más inteligente cuando un país se engangrena es la cultura. Detiene la furia, Terence. Sé lo que estás sintiendo, pero la única cosa que podemos hacer la estamos haciendo ya, siendo artistas. Sobre todo ahora y aquí, sea cual sea nuestro final. El arte salva la dignidad del pueblo. No creas que la cruz que nos hemos echado sobre los hombros sea como para tomarla a la ligera. Scott, yo tengo la impresión que esto no sea suficiente. La cultura no va solamente generada, tiene que ser difundida entre la masa. No debe ser el juego estéril de unos cuantos privilegiados. Ninguno de aquellos obreros que está recibiendo golpes pueden permitirse comprar un solo billete para uno de mis espectáculos. Soy el primero en comprender que solos no somos capaces de cambiar un sistema equivocado, pero tal vez podemos rechazar de mantener su juego de manera inerte. Por este motivo me he siempre rehusado de actuar las primeras noches a puerta cerrada y he siempre pretendido una cuota a los lugares en platea y en los palcos para destinarlos a la beneficencia. Quisiera tanto que el teatro fuera un lugar abierto y no una forma más de discriminación social. El sueño no puede ser por ningún medio impedido. Significaría matar la libertad. Cuando te enfadas en este modo tan apasionado, parece que tú haces de esto una cuestión personal, ¿sabes? No se diría que quien habla es uno que podría estarse tranquilamente sentado en la Cámara de los Pares en Londres, sin ensuciarse las manos con las monstruosidades de la vida. Terence se giró hacia él con una expresión intensa. «Scotty, yo no condeno la riqueza, detesto las injusticias. Por esto creo que no me someteré ante la adulación de una vida acomodada, aunque me sirva de ella. Lo sé, creo que tú eres más fuerte que yo y te admiro por esto. Yo soy contradictorio, lo sabes. Odio la miseria, tal vez más de lo cuanto no soporte los engaños de la riqueza. Y por esto soy derrotado ya desde el inicio». Continuaron su charla entusiasmada mientras las voces de las calles se alejaban, tragadas por un engañoso silencio. Llegaron al pequeño apartamento en el 10º piso donde eran esperados. Tocaron 3 veces el timbre con la secuencia acostumbrada de reconocimiento. Después de algunos instantes, un chico rubio y corpulento que tendría algunos años más que ellos les dio la bienvenida afectuosamente. «Scotty, Terence, estábamos hablando justamente de ustedes. Tenemos que festejar por ambos esta noche». «Josh», lo interrumpió Scott, informándole de lo sucedido. «Han arrestado a Ricky. Estaba entre los manifestantes». «Sí, lo hemos visto todos desde la ventana.
Han destruido a pedradas las ventanas de una cuadra entera, respondió como si nada fuera. Este cabeza dura terminará mal antes o después, como si su locura asesina pudiera servir para algo. Josh respiró profundamente, abriendo exageradamente sus ojos, haciéndoles camino al interno sin tocar más el tema. No era la primera vez que intervenían para salvar el pellejo del fotógrafo tomándolo de los cabellos fuera de los bares. El amplio comedor estaba sobriamente amueblado. Los pocos muebles, esencialmente sofás de pura piel negra, estaban uno al lado del otro en un encendido contraste de las paredes blancas glaciar, mientras que, en una esquina, delante del ventanal, destacaba un hermoso piano. Sobre una mesa de frente al sofá más largo habían bebidas alcohólicas de todo tipo y colillas de cigarrillos aún encendidas. Esparcidas por doquier, hojas escritas a mano llenaban las mesas y las sillas. El grupo de jóvenes sentados platicando entusiastas se quedaron callados a su ingreso. ¡Silencio todos! ¡Han llegado Terrence y Scott! Los saludó con una voz gutural el poeta Herbert Schultz, aplastando su Chesterfield en el cenicero con sus dedos amarillentos. Pensamos que nos darían la espalda ahora que navegan en la fama. Herbert, reserva esas palabras para Terrence. Yo aún espero el beso de la gloria, sentenció Scott, sirviéndose un poco de gin con hielo en un gran tumbler y sentándose cómodamente entre ellos. Terrence, Scott había partido hacia Long Island, pero ¿tú dónde te habías metido? Al menos 2 meses que no se sabe nada de ti, preguntó casi severamente Herbert, que a pesar de los tantos años de vida en Nueva York, no había perdido su rígida inflexión bavarese. Este piano se lamenta desde que no lo acaricias más. Así es, agregó Steve Seagal, un novelista atrevido de bellas esperanzas aún sin satisfacer, que permaneció sentado junto a él porque estaba ya ligeramente ebrio. Recitadas por ti, incluso las poesías de Cliff parecían decentes. Terrence agradeció mientras encendía un cigarrillo, uniéndose a ellos, después de haber tomado entre sus manos algunas hojas completamente llenas de palabras. No me digan que me esperaban. Hay tanto talento aquí que no se puede ni respirar. El aire en el salón estaba, en efecto, apoderado por un humo denso y alucinógeno. He tenido que estudiar mucho para las audiciones y he tenido un poco de problemas personales. Les explicó sin explayarse en más explicaciones, resbalando sobre el sofá, ahora mucho más relajado, con las piernas recargadas sobre el apoyapiés. Sus tardes las había transcurrido en el Columbia con su madre en los últimos tiempos, y no le apetecía compartir con ellos los conmovedores momentos que habían tenido, y mucho menos su reciente experiencia en la Nueva Sonrisa. Su reticencia se prestó para hacer conjeturas más bizarras. «Lo leímos, amigo, lo leímos», dijo maliciosamente Steve, acercándole un cáliz de ajenjo. «Has estado grandioso cuando le reventaste la nariz a aquel bandido de Clerks. No tienes ni idea cuántas bastardeces ha escrito contra mí y el pobre Brad. Lo ha destruido con sus molestias críticas sobre su primer novela. ¿Cómo es que ha escrito Brad? Basura de educadoras reprimidas. Aquel gusano. Me ha abatido sin apelación en mi primera página. Estoy seguro que ni siquiera la leyó hasta el final». «Pero tú le has dado la lección que merecía, Terrence. Si hemos festejado toda la noche cuando lo leímos en los diarios». «Pero qué canallas que son, Herbert. Les apuesto que no han tenido la misma explosión de entusiasmo cuando se difundió la noticia de que me fue designado el papel de Otelo». El rojo y cortante Hugh, hasta aquel momento inmerso totalmente en la lectura de un libro, intervino con su típico sarcasmo hiriente. «Sin embargo, podrías tú también poner fin a estos misterios y hacer contentos a aquellos pobres periodistas que te giran alrededor como si fueras la gallina de los huevos de oro.
Confiesa que te llevas a la cama a Susana y deja que se ganen también ellos su sacrosanto pan de cada día. Lo saben todos como sea. ¿Por qué insistes en negar su relación? Porque no existe ninguna relación por confesar. Cortó netamente Terence. Entonces, la próxima vez que nos veamos, trae contigo a tu fascinante compañera primera actriz, insistió Hogg. No nos las has querido presentar. Sería un verdadero placer para mí pasar una tarde en su compañía. ¿Y por qué no? También a la bella y candente Karen Clays, de la cual te he pedido su dirección para enviarle un gran ramo de flores como apoyo. Deja en paz a Karen y a Susana, Hogg. Son buenas chicas. No las pondría jamás en tus manos. ¡Ah! ¿Ves que quieres tenerlas nada más para ti, egoísta?, infirió el pelirrojo para provocarlo. No están a tu alcance, Hogg. Olvídalo. No se diga más. Confórmate con las bailarinas de Tom. Bromeó sin esconder su comportamiento protector hacia sus dos colegas. Cambiando argumento, Terence se levantó del diván comenzando a leer las poesías escritas a mano en las hojas que había recogido. Le gustaba leer caminando. No están nada mal. ¿Son tuyas, Brad? Me gustan. Sin contenerse más, el joven terminó su bebida y comenzó a recitar en el silencio colectivo, como solía hacerlo. Solo cuando terminó, se volteó instintivamente hacia la puerta, advirtiendo un insistente olor que se difundía en el ya humeoso ambiente. ¿Pero qué? ¿Han traído otra vez opio?, se adelantó en decir Scotty. Y de una excelente calidad, chicos. Viene de Nueva Orleans, confirmó rápidamente con una sonrisa el aspirante dramaturgo francés Victor René, quien venía de la habitación adyacente donde había apenas terminado de enrollar el papel para su consumo. Había extendido sobre el estante delante del sofá central su invitante bandeja y empezó a repartir entre sus compañeros sus cigarrillos pesados, preparados torpemente. Con un tono provocativo le ofreció una a Terence. ¿Nos haces el honor esta vez? Y como las otras veces, él se negó. No, Víctor, mi cerebro está ya demasiado aturdido. No quiero perder el control completamente. Esperaré afuera hasta que hayan terminado. Con un andar veloz, salió para alcanzar la ventana más cercana y se inclinó hacia afuera para respirar una bocanada de aire limpio. Sintió de repente una sensación de sofocamiento. Los chicos habían iniciado a fumar opio de vez en cuando desde hace más o menos un año. La diosa del jazz, así la llamaban en aquellos tiempos a aquella droga tan difundida en las reuniones poco recomendables donde asistían para aturdir el devastante sentimiento de derrota que tenían. Terence, Scott y Herbert eran los únicos del grupo que habían logrado emerger de las arenas movedizas del anonimato. Los demás, a pesar de sus notables y vivas capacidades, continuaban dando tumbos y habían terminado por buscar una panacea a sus insatisfacciones en emociones siempre más extremas. La espasmódica búsqueda del olvido que estaba dominando cada vez más sus vidas, sin embargo, los estaba privando de su rebelde inocencia. El actor no se había dejado arrastrar hasta el fondo en la caída hacia el precipicio. Tenía un carácter propenso a la autodestrucción, pero había algo que incluso en los momentos de más profunda desesperación lo habían detenido, y era la confianza incontrolable que tenía en su talento, que lo nutría de esperanzas y disciplina y lo preservaba en la lucidez. O tal vez era aquella pequeña armónica que llevaba siempre con él. Candy se la había regalado en Londres para convencerlo a dejar de fumar, poco antes que decidiera interrumpir inexplicablemente su amistad. Terence no había dejado de fumar, pero aquel pequeño objeto regalado de corazón estaba ahí
para testificar que a ella le importaba su bienestar, y eso había tenido siempre un precioso significado para él. «No te rindas», se lo había siempre escuchado decir ligeramente de su dulce voz, y por este motivo él no había tocado fondo realmente. Con el tierno sonido de su nombre entre sus labios, Terence miró hacia arriba hasta perderse en el espeso negro de nubes que envolvían el cielo con su capa opresiva. «¿En dónde estarás ahora, mi pequeña y guerrera Candy?». Mientras repetía aquellas palabras en su cabeza como si fueran una caricia prohibida, sintió una amistosa mano sobre su hombro. Scotty lo había alcanzado, distanciándose también él de los demás. «El cielo neoyorquino es avaro con las estrellas, Terence», le dijo, intuyendo cuál era el objeto de sus pensamientos. «¿Un cigarrillo? Sin sorpresa». «No, gracias. Tengo necesidad de oxígeno». Sin tener que decir más, el escritor se puso a su lado en silencio. Permanecieron por largo rato respirando la noche. Después de poco escucharon un estruendo de carcajadas femeninas provenientes del ingreso. La voz alegre e irreverente de Tom Beckett, conocido en el siglo como Tom 100 Mujeres, agredía el grupo abriendo la puerta con fuerza. «¡Bola de pervertidos! Les he traído un poco de vida. Ellas son Margot, Claire, Luciane. Trabajan en el maratón», dijo, presentando a las 3 lánguidas bellezas que parecían pender de sus labios del consumado cuentista. «Vamos, gente, muévanse de aquellos sofás. Me parece que alguien debería ofrecernos la cena esta noche. ¿O me equivoco, Scotty?» «Scotty, ¿en dónde estás, nulidad de novelista sobrevaluado? ¿Te has arrepentido?» «Tom, yo mantengo siempre mis promesas, desgraciadamente», reaccionó Scott, quien regresaba al salón. «Si quieren por mí podemos irnos ya. Festejaremos también a nuestro próximo telo de la Stratford». También Terence entraba para saludar al último arribado, quien era el más alegre de la compañía. Se acercó al grupo y se produjo en un perfecto besamanos a las chicas. El brillar de sus vestidos de Charleston deslumbró por algunos instantes sus iris. Las 3 bailarinas vestían aún sus vestidos de cena, repletos de lentejuelas, en los cuales destacaban el cándido brillo de los largos collares de perlas y de la crema de marfil que emblanquecían seductivamente sus rostros sonrientes. Llevaban todas sus cabellos oscuros y cortos, en contraste con los largos pendientes, bandas con largas tiras de tela decoradas con plumas, que las hacían parecerse aún más, con sus carcajadas fatuas y resonantes que se sobreponían continuamente sin una identidad precisa. Con una mirada maliciosa, Margot, la más desenvuelta y graciosa de ellas, gritó a Tom con voz segura y fuerte que no se le podría atribuir si la mirabas. «¿Qué clase de amigo eres, Tom? ¿No nos habías dicho que conocías al fascinante Terence Graham?» «Sí, ya lo sabía», la interrumpió Tom con su tono de voz alto. «Yo me esmero en que salga todo perfecto y él recoge el fruto de mi esfuerzo. Chicas, olvídense de él. Yo les mostraré lo que significa tener encanto esta noche. Vale, vamos a divertirnos». Impulsadas por su juvenil entusiasmo, uno a uno los chicos se pusieron en pie para alcanzarlo sin tantos ánimos. Muchos aún estaban aturdidos por los cigarrillos. Se dividieron por partes iguales para abordar los autos. Los conductores se dedicaron una mirada de espera antes de partir, ajustando la velocidad más alta. Los 4 autos se comieron literal las vías de Soho en una carrera endemoniada, rebasándose entre ellos, bloqueándose el camino. El Spider nuevo de Scotty,
en el que viajaban Terrence, Herbert y Margot, era el mejor sin competencia para los otros autos, que continuaban a acercarse y alejarse peligrosamente. El viento en el rostro invitaba a acelerar al máximo, como en una perversa lucha con la muerte, de la cual todos se sentían sin dudar los vencedores. Y si por pura casualidad así no fuera, no importaba. La muerte había sido siempre la silenciosa espectadora de sus desconsideradas conductas. Al final de cuentas, una buena amiga. Con una maniobra temeraria, Tom alcanzó a Scott con su Forte, el cual había modificado el motor con un trabajo de verdadero maestro. «Pasemos antes al Movies. Nos esperan Marilyn y Ann. Terrence, para ti tengo una bella sorpresa en el maratón». Guiñando malicioso, se acercó al auto de Scott hasta casi golpearlo. Tomó con una mano un paquete que sacó de su bolsillo y se la lanzó al actor antes de alejarse virando decididamente. Terrence desenvolvió curioso el paquete y extrajo una hoja con una bella escritura. «Recuerda, Tom, no llegues sin Terry esta noche. Tengo algo muy interesante que decirle. Los espero». Inmediatamente el chico comprendió de qué cosa se trataba. Probablemente tendría un motivo más para festejar aquella noche. Regresaron a la calle 52 para continuar por la misma y se precipitaron todos en el Movies, donde los estaban esperando las otras flappers amigas de Tom. Entre bromas, chistes y risas, cambiaron de un local a otro, inundándose de la garganta de aperitivos en aperitivos hasta llegar, todos aturdidos, al más renombrado local de burlesque de Nueva York, el Marathon. El nightclub donde asistían seguido estaba lleno de gente aquella noche. Los ornamentos vistosos del interno y las luces amarillentas intermitentes que recreaban sobre la pared principal del ingreso gigantescas flores y hojas inducían a los visitantes, con solo mirarlas, a un estado de nerviosa excitación que los volvía aún más desinhibidos por los alivios del alcohol que disolvía lentamente cada inhibición. La atmósfera cargada de erotismo era estimulada por las cálidas notas de la orquesta de jazz y por la voz hipnótica de la estrella emergente Bessie Smith. Variedad de personas giraban frenéticamente entre las mesas. El Marathon era un lugar extrañamente democrático. Atraía por igual a caballeros de la alta sociedad con ganas de escapadas y a bohemios para derrochar el poco dinero que ganaban en alcohol y sonrisas complacientes. Era fácil, demasiado fácil, encontrarse con mujeres solas y emancipadas que fumaban recargadas en el balcón del bar, ostentando con descaro sus peinados a la Louis Brooks y sus escotes vertiginosos sin una más que evidente búsqueda de buena compañía. Un distinguido camarero fue inmediatamente al encuentro de los conocidos y bien recibidos huéspedes y los escoltó al privado reservado a nombre de Francis Scott Fitzgerald. Con la mesa preparada finamente para la cena, el espectáculo de striptease comenzaría en 2 horas, el tiempo suficiente para terminar con tranquilidad lo que consumirían. Cuando llegaron a su mesa, Terrence notó que en el diván adyacente estaba semirecostada, en posición relajada y etérea, una joven de cabellos negros sumamente atractiva. Estaba vestida de manera provocativa, con un vestido de alta moda, de lentejuelas azules, largo hasta las rodillas, embellecido por un escote profundo en la espalda que evidenciaba su piel lunar, con los ojos fijos en un punto en el vacío y su larga boquilla para fumar entre sus dedos. Parecía suspendida en un placentero sueño. El actor reconoció inmediatamente. Era Barbara Lamar, la conocida escritora teatral que después se convertiría en una de las divas del cine mudo de Hollywood.
la había conocido superficialmente algunos años antes, justamente en ese local, cuando era apenas una jovencísima bailarina, llena de entusiasmo y determinación. Desde entonces, con su desenvuelta charla y algunas promesas indecentes mantenidas, había logrado tejer una gruesa red de contactos importantes en Nueva York y París, que le habían abierto las puertas. Justamente por su ambigua amistad con Gertrude Stein, conocida recientemente en Europa, Tom le había enviado el manuscrito del guión teatral que había escrito Terence, pidiéndole de ayudarlo con una de sus recomendaciones a la famosa intelectual mecena de tantos jóvenes artistas. «Bárbara, eres una criatura encantadora, pero esta noche estás deslumbrante», la saludó Tom con sus modos cortantes. La chica se volteó para responder el saludo secamente, por aquel indeseable regreso a la realidad. Pero su mirada, aún más intensa y profunda por el maquillaje acentuado, se iluminó apenas vio el rostro de Terence, como si no estuviera esperando a nadie más que a él para animarse. Intuyendo que había reconocido al amigo sin necesidad de presentaciones, Tom rápidamente le dio la razón. «Sí, Bárbara, él es Terence Graham. Es suyo el texto que te he enviado». «Lo sé, Tom». «Hola, Terence. Encantada de verte de nuevo», confirmó acercándosele con un maullido. «Lo he leído todo de corrido ayer por la noche en mi cama. Escribes muy bien y en verdad tienes una visión muy interesante y moderna del teatro. Me ha gustado». «Gracias, Bárbara. Dicho por una colega es aún más que apreciado un juicio positivo», le respondió mirándola intensamente en respuesta a aquel juego sutil de guiños que había comenzado con respecto a las palabras. Se sentaron todos a la mesa mientras el camarero se apresuraba en llenar los cubos de hielo de mousse extra seco. Continuaron con las conversaciones brillantes que entretuvo a todos por un buen rato, inspirada por la óptima cena y por la atmósfera relajada. En todo ese tiempo, Terence y Bárbara no se dijeron mucho, pero continuaron con el juego. Terence se sentía curioso y atraído por aquel modo suyo impertinente de provocarlo. La chica continuó impávida, dialogando con sus vecinos del lugar, lanzándole constantemente miradas de deseo, por decir poco, explícito, y sonrisas maliciosas, alentadoras. Por debajo de la mesa le pareció que más de una vez el rozar de sus piernas no fuera del todo involuntario. Sin dejarse intimidar, había correspondido al juego, continuando a sonreírle de vez en cuando mientras charlaba animadamente con Herbert, fingiéndose muy interesado por sus verborreos discursos sobre poesía. La cena terminó delante de los cálices frizantes y relucientes de champaña, que Scott no pudo abstenerse de acompañar con un bello discurso. En manera poco formal, el escritor concluyó alzando su copa en el aire y exclamando con tono irónico pero grave: «Por la señorita Sire, que un día me ha negado su mano porque mi billetera no estaba suficientemente llena». En una mezcla de amor y desprecio, lanzó sobre la mesa la misma billetera, ahora a reventar por el anticipo, como en una amenaza delirante. «Dentro de poco te rendirás al sonido sobre tu piel desnuda de mis dólares, mi querida Zelda». Después, girándose hacia quien bien comprendía sus emociones y sus penas, reservó sus últimas palabras: «Y un brindis también por ti, Terence, mi querido amigo. Que tu Otelo deje huella en la historia de Broadway, como lo deseo y estoy seguro». El ebrio aplauso de risas y bromas fue interrumpido por el cambio de luces en la sala de abajo.
El rumoroso susurro que lo acompañó anunciaba el inminente inicio del espectáculo. Acompañado por Claire y Lucian, que no se habían apartado de su brazo toda la noche, Tom exhortó a sus amigos a dirigirse hacia el palco para conquistar una bella perspectiva. Sonrientes y mareados, todos lo siguieron, dejando solos a Scott y Margot, que se habían apartado hacia el diván para platicar, y Bárbara y Terence. La joven, que hablando se había tardado en terminar su cena, estaba en aquel momento comenzando a probar el postre, y el actor se había ofrecido gentilmente de hacerle compañía. Por algunos minutos permaneció observándola, mientras sus labios rojo oscuro, dibujados perfectamente a forma de corazón, saboreaban con gusto divertido su postre en la cuchara, como si fuera la cosa más deliciosa que hubiera probado. Después, de repente, la sorprendió con una estocada directa. El modo en que una mujer come dice mucho de cómo besa. Alzando sus ojos verde mar, maquillados en gota, haciéndolos lucir aún más expresivos, por las sutiles cejas ligeramente alineadas hacia arriba, como lo imponía la moda, ella abrió la puerta a sus fantasías. ¿Ah, sí? ¿Y quién dice esto? Es una teoría mía confirmada por la experiencia, le respondió sin apartar la mirada de su boca. Y veamos, ¿cómo es que como yo, Terence?, preguntó maliciosa Bárbara. Tenía una manera sensual de hablar con su voz ronca, curveándose ligeramente hacia adelante, que obligaba a su interlocutor a inclinarse hacia ella para escucharla, creando una instintiva intimidad. «Has comido súbito el glass al chocolate sobre el mousse», la instigó Terence con una expresión astuta. Muchas mujeres hubieran dejado la parte más dulce para el final, comenzando a comer lentamente los lados, para acercarse poco a poco al verdadero objeto del deseo. Tú, por el contrario, no has querido esperar. Interesante lectura psicológica, Terence. ¿Y esto qué cosa significa? ¿Cómo beso según tú? De nuevo, una sonrisa impertinente anticipó su respuesta. Ávidamente, es obvio, pidiendo sin inhibiciones y sin admitir rechazos. ¿Ávidamente dices? ¿Como tú? Cuando quiero, sí. Bárbara lo miró sincera, dejando de parte el juego. ¿Y te gustaría en este momento?, le susurró, rozando ligeramente su mano sobre la mesa. ¿Tú qué dices? Digo que te estás muriendo de las ganas de hacerlo y que yo no tengo alguna intención de detenerte. Sin esperar un segundo más, Terence se acercó y aprisionó sus labios en un beso caliente y hambriento. Después de un largo momento de pasión, la chica se apartó con el rostro encendido. ¿Y entonces he desilusionado tus expectativas?, le preguntó, recuperando el aliento mientras jugaba con sus dedos. No, diría que las has absolutamente confirmado. Pero ahora me has hecho venir a la mente otra teoría. ¿Y qué cosa más te sugiere tu experiencia en psicología femenina? Estimulado por su curiosidad, él no se hizo del rogar. Estoy convencido de saber cómo hace el amor una mujer por cómo besa, y tengo una idea precisa de mujeres como tú, Bárbara. ¿Y quieres que yo te dé otra evidencia empírica para confirmar tu teoría, verdad? Si no fuera tan seductora su insolencia, merecería unas cuantas bofetadas, señor Graham. ¿Lo sabe? Inesperadamente Terence cambió su tono, dejándola de piedra. ¿Te sorprendería si te dijera que, por el contrario, no te pediré nada más, señora Little? ¿Cómo?
Podría parecerte anacrónico, le dijo acariciándole el brazo, pero soy un hombre que respeta ciertos valores, por el bien de un caballero poco ingenuo como tu marido. Bárbara reaccionó con una carcajada histérica y triste. ¡Oh, Jack! Haría lo mismo que él hace cada noche que duerme fuera de casa por trabajo. La fidelidad conyugal no es una de sus virtudes y no hace nada para esconderlo. Cuando es así, Terence, podrías venir a visitarme a mi apartamento más tarde. Después, podría decirte qué es lo que quisiera escribirle a Gertrude sobre tu obra. Pienso que con mi intercepción podrías aspirar a una buena publicación en Europa. Su repentino cambio de humor la dejó helada. Terence se levantó de la mesa fríamente, molesto por sus palabras. Tal vez has entendido mal, Bárbara. Yo no me vendo y en estas cosas me gusta tomar la iniciativa. Terence, yo no quería decir... Bárbara balbuceó alguna excusa sin sentido, pero él le tomó la mano y se la besó con un gesto indiferente. Hasta luego, mi bella señora. Terence, he enviado ya esta tarde una carta con tu guion a Gertrude. No quiero nada de ti que tú no desees de mí, confesaba mientras él se alejaba. Cualquier mujer podría hacer locuras por ti, le gritaba desde la puerta. No me gustan las mujeres que hacen locuras. Tengo ya suficiente con la mía, decía mientras desaparecía por el corredor. Evidentemente fastidiado, Terence se unió con los demás en la mesa del plano inferior del palco. El primer baile había apenas terminado y habían encendido de nuevo las luces para un breve intervalo. Sus amigos apenas lo vieron llegar e interrumpieron sus conversaciones. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no siguen hablando? ¿Estaban hablando a mis espaldas? Herbert le respondió un poco titubeante. No, Terence. Estábamos hablando de Ben. Apenas se ha presentado Jude. Justamente hoy hace un año lo mataron. Ella nos ha reconocido y ha terminado su exhibición en lágrimas. Pobre chica. Ben, ya ha pasado un año, repitió el chico mecánicamente viendo fijamente el telón cerrado. La guerra ha terminado y él no ha regresado para ver nacer a su hijo. No veo a Jude desde que fui a su casa para avisarle que su futuro marido había muerto, como él mismo me lo había pedido antes de partir. Ha sido lacerante verla llorar tan desesperada entre mis brazos. Ha estado a punto de perder al bebé. Ellos parecían tan felices. Herbert se acercó viéndolo palidecer. Sé que lo apreciabas, por eso no quería que escucharas. No te preocupes, Herbert. La vida a veces sabe ser en verdad infame. Aquel maldito día había notablemente influenciado el curso de su existencia. Era plenamente consciente. Él y Steer habían decidido alistarse como voluntarios para alcanzar a Ben en el frente occidental francés. Lo habían hablado largamente, sintiendo de no poder permanecer calmos y tranquilos mientras el mundo precipitaba en la sangre. Scotty había ya partido, aunque si por una serie de fortuitas de circunstancias no había sido enviado al combatir. Ben le había escrito varias veces contándole los horrores que estaba viviendo, pero incluso le describía la sensación de alegría que le daba ofrecerse a sí mismo por un ideal de libertad, por algo que era más grande que ellos. Tenía miedo, se lo repetía siempre en sus cartas, pero temía sobre todo por su Jude. El terror fijo de no poder verla de nuevo le dañaba el alma, aunque sí, aquella frase Terence no la había cancelado de su mente. Cuando cerraba los ojos por las noches, lograba finalmente dormir porque sentía su conciencia ligera. ¡Qué maldita mentira, Ben! La guerra no es nunca la solución y no libera las conciencias. Pensó en voz alta con los ojos bien abiertos. La llena de sangre y la ensucia.
Cuando moriste de aquel modo, yo lo entendí. Hay un límite existe. Habrías tenido el derecho de vivir el amor de tu mujer y a la sonrisa de tu hijo. Cada hombre tiene ese derecho, y tú eras el más cercano de nosotros en gozar esa felicidad. ¡Maldición! Aquel día, Terence había roto su solicitud de enrolamiento y había insistido con Steer para que él hiciera lo mismo. Le había echado en cara la historia de su desafortunado amigo, recordándole que también él tenía mucho más que perder además que su vida. Steer no se cansaba de agradecerle por haberlo convencido, ahora más que nunca. Una rabia incontenible le subió por la garganta, inflamándole las mejillas. Se giró de golpe, encontrando los bellos ojos brillantes y desolados de Bárbara, que llegaba por su espalda. Lo siento, Terence. Siento tanto en verdad lo de su amigo. Es una terrible tragedia. Es la vida, Bárbara. La estrella se quedó impresionada por su nuevo cambio de humor. Parecía como si de repente volviera a sentirse forzadamente alegre. Con una prisa intensa lo vio acercarse a su cuello para arreglarle gentilmente el mantón sobre su hombro. Vamos, te acompaño a casa. Aún confundida, lo miró sin rebatir ni seguirlo. Entonces, ¿no eras tú quien me había invitado? La instó en una nueva audaz provocación. Pero, ¿significa que has cambiado idea? Balbuceó, recobrando con un poco de dificultad su vivacidad. Solo los estúpidos no cambian idea. Bárbara aceptó complacida su brazo, apoyándose dócilmente con su peso. Entiendo, no diré una sola palabra sobre el trabajo, te lo prometo, le confirmó despacio al oído mientras se alejaban de la multitud. Perfecto, porque yo no tengo la intención de pasar la noche hablando. Y después, de repente, en una noche como tantas, algo sintió en su interior. Las manos temblaban donde antes osaban seguras, y así nada es lo mismo. Es siempre que al improviso se cambia. ¿Qué te pasa, Terence? Discúlpame, Bárbara, yo no quiero. Continuará.